La necesidad de progresar internamente. Segunda parte. Es muy conveniente crearse un hábito de práctica diaria para que no se olviden todos estos puntos. De esta forma estaremos seguros de que estamos trabajando internamente. Es cierto que a veces no hay tiempo de hacer algún ejercicio concreto porque debemos cumplir con algún deber o responsabilidad o porque tenemos prisa. Pero excepto en algún caso así, se debe llevar a la práctica todo lo dicho de una forma regular, aunque no se tengan ganas. Yo aseguro que no pasará mucho tiempo para que el aspirante tome conciencia de los resultados y de la importancia de estos trabajos. Con la práctica incluso nos gustará, aunque no es fácil al principio, tengo que reconocer. Nos gustará autoobservarnos, nos gustará autoanalizarnos para ver cuáles son nuestros defectos y cuáles las virtudes. Es más, cada vez recordaremos más a menudo los compromisos del ejercicio matinal y estaremos más concentrados en nosotros mismos para ser conscientes de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Aun en momentos de inactividad, como es el pasear o ver la televisión, podemos silenciar la mente y concentrarnos en cómo caminamos, cómo respiramos, qué vemos o observar a la mente para ver qué intenta pensar o en qué se suele entretener. Aunque parezca imposible, y es fácil que cada vez seamos más autoconscientes de nosotros mismos y de todas nuestras expresiones, y que incluso lo seamos todo el día. Entonces, ¿no es maravilloso saber que podemos ser los verdaderos dueños de todos esos instrumentos o aspectos personales que normalmente dominan a todas las personas? ¿No es lógico, pues, que todas esas expresiones sean progresivamente realizadas de una forma voluntaria y consciente? Cuando uno llega a este grado de desarrollo, siente que es más feliz, que la vida es más agradable, comprendemos y toleramos más a los demás, cumplimos nuestros deberes y responsabilidades con más ganas y vemos que nuestra personalidad y nuestra vida se están transformando hasta el punto de buscar dónde poder hacer algo bueno por los demás. Pero, por el contrario, cuando uno comienza y practica durante un tiempo y piensa que no hay resultados, es posible que algún aspirante abandone porque desea hacerse santo en poco tiempo y no ve que se produzca lo esperado. Y entonces lo deja todo y vuelve a sus antiguos hábitos. Estas personas están equivocadas, pues aunque aparentemente no vean cambios, sí los hay desde el primer momento en que se ponen a trabajar. Solo el hecho de ponerse a trabajar con la buena voluntad, trabajar para cambiar de hábitos y de procurar hacer el bien o ayudar al prójimo, aunque solo sea una vez al día, ya es una manera de desarrollar capacidad espiritual o reeducación personal. No es aconsejable guiarse por las sensaciones que se viven cuando un aspirante espiritual comienza a esforzarse por trabajar su aspecto interno. En los comienzos habrá días que se sienta uno muy feliz internamente por haber superado una prueba o problema, y otros en que le ocurrirá lo contrario. Solo según pase el tiempo y si la práctica es persistente, se verán resultados estables y se actuará con sensatez y responsabilidad. Entonces, si los resultados son negativos, es cuando se puede afirmar que no se está trabajando para el desarrollo interno.
Cuando yo comencé a hacer este trabajo por mi cuenta y teniendo solo como base algunos libros o amigos con los que me reunía, caía 1000 veces en errores y pruebas todos los días. No significa que ahora no caiga, más de lo que quisiera yo, claro. Solo alcancé madurez y buenos resultados en este sentido cuando me hice probacionista de la Fraternidad Rosacruz de Masheindel, después de llevar varios años intentando practicar esta forma de vida superior. Y desde entonces procuro mantener la misma actitud de desarrollo, es decir, intentar todos los días encontrar motivos o incluso buscarlos para emitir, expresar buenos sentimientos, ayudar al prójimo, algo siempre positivo y evitar siempre los antiguos hábitos o malos sentimientos o malas formas de pensamiento. Pero como todas las personas no tienen esa ocasión o no surge en su destino nada que le sirva como apoyo, tendrá que valerse por sí mismo, lo que por otra parte le hará más fuerte en su lucha siempre que tenga buena voluntad y persistencia. Lo más importante es mantener el estado de conciencia y de paz, o sea, recordándose a sí mismo, esa autoobservación, ese estado expectante sobre uno mismo, sobre lo que expresamos, lo que hacemos durante todo el día. Esté uno comiendo, paseando, trabajando, donde sea. Recordemos, se debe tener siempre en la conciencia, o sea, ser autoconsciente, el hecho de que debemos esforzarnos por transformar a la personalidad desde lo interno. De acuerdo con esto, el aspirante notará que cada vez es más tiempo consciente de su deber y se esforzará por actuar de forma voluntaria y consciente en todas sus actitudes y respuestas. Aunque se distraiga o se vea involucrado en un problema con otras personas, será más difícil que se descontrole y se hará consciente de que debe trabajar desde lo interno ininterrumpidamente. Cuando el trabajo es así de constante, todo se hace más agradable y la vida se ve desde otra perspectiva más positiva, lo que lleva a tener una actitud muy bien valorada por los demás. Así vamos conectando con nuestro interior y con nuestro yo superior, haciendo cada vez menos esfuerzos para ello. Alguien puede pensar que todos los buenos resultados son fruto de su esfuerzo como personalidad, pero no es así, porque el verdadero ser o yo superior siempre está expectante para ver cómo puede ayudar. Cuando digo yo estoy hablando de nosotros mismos, sí, pero en nuestro propio mundo, el mundo del verdadero yo, en las regiones superiores del mundo del pensamiento. El estado de conciencia allí no es el que tenemos aquí. Cuando una persona se hunde por los problemas que le acucian, cuando la vida para ella es una monotonía, la persona cambia y busca ayuda o medios para terminar con su pasado de sufrimiento. Entonces es la persona misma quien busca y se esfuerza, pero detrás de esos buenos y elevados deseos está la presión y el aliciente de ese yo superior que pasa inadvertido. El yo superior, el espíritu, procede y está conectado al mundo de Dios, y es Él y solo Él el que por medio de la mente y del cerebro nos estimula a nivel también emocional para que sigamos buscando y esforzándonos hasta identificarnos con Él. Tenemos un polo negativo que nos atrae hacia lo material para que experimentemos y extraigamos una enseñanza que favorezca la evolución. Pero también tenemos el polo positivo que nos atrae desde arriba en forma de presión
para que busquemos lo espiritual y lo interno, que nos dé cobijo cuando los problemas y las circunstancias nos apesadumbren. Quien comienza a vislumbrar la vida superior está entre esos dos polos, pero comienza a sentir cada vez más la gracia del Espíritu, y por eso debe tener paciencia y persistencia para no volver a su pasado personal. Al contrario, debe ser la propia personalidad la que debe transformarse en un fiel servidor y representante de su espíritu en la tierra. De aquí también la necesidad de llevar una vida armónica y equilibrada, a la vez que se procura silenciar la mente para utilizarla como y cuando queramos. En realidad, todo impulso viene del único y verdadero Maestro. Al fin y al cabo, Dios. Puesto que, como está escrito, en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Nosotros somos un espíritu, parte de Dios, somos una chispa de esa gran llama. Estamos unidos a Él, aunque hayamos descendido hasta el mundo físico a través de diferentes mundos, pero conectados a través de esos diferentes mundos por diferentes vehículos. La diferencia está en la consciencia. En el mundo físico es el mundo más alejado del propio mundo de Dios y de nuestro propio mundo. Por eso no tenemos la consciencia del propio espíritu. Pero estamos comenzando a trabajar para ello. Las jerarquías, los maestros de los planos espirituales y nuestros hermanos mayores más avanzados, que ya han llegado hasta ese nivel, entre otros, solo son medios que ayudan a la humanidad para que se cumpla el plan divino de que todos volvamos a Él, a Dios, a través de la evolución, pero transformados a imagen y semejanza suya. Todos los seres intermediarios entre Dios y nosotros no cesan en su colaboración con su obra ni tampoco en la ayuda que nos pueden prestar. Nunca se podrá ralentizar o parar nuestro desarrollo espiritual por culpa suya, sino todo lo contrario. Mientras escuchemos a los deseos materialistas y egocentristas, mientras nos dejemos llevar por los vicios, por las pasiones, por los placeres terrenales, etc., mientras actuemos instintiva y automáticamente sin discernimiento, mientras actuemos guiados por la imaginación y por la mente personal y ociosa, y mientras no impongamos nuestra voluntad sobre la mente para gobernar la personalidad, esos seres y jerarquías estarán siempre dispuestos a ayudarnos. Pero solo nosotros somos quienes se tienen que esforzar y sacrificar para emanciparnos de lo que pertenece a la personalidad. En mi opinión, la evolución nunca se para, sino que más bien siempre progresa, adelanta. Puede haber algún tiempo de aparente tranquilidad y monotonía. Estoy hablando de nuestro propio desarrollo. Incluso se puede caer en lo negativo del pasado. Pero el resultado final después de la vida siempre es positivo y adelantamos un poquito más. Sobre todo a partir del mundo de deseos, a partir de ese estado que normalmente llamamos purgatorial. Aun en momentos débiles, de debilidad y de caídas, siempre se termina desarrollando una fuerza que nos ayudará a comenzar de nuevo la lucha con más voluntad y más coraje. La caída siempre nos enseña y nos da fuerza para superarla la próxima vez. Aprendemos algo para saber cómo afrontarla la próxima vez.
Pero si queremos comenzar bien el trabajo, debemos profundizar y analizar los aspectos personales que nos dominan. Es decir, la mente, las emociones, los deseos, el uso que hacemos del cuerpo físico, de la palabra, etc. Es conveniente tener esto claro. Un sentimiento puede hacer pensar a la mente por sí misma cualquier cosa, buena o mala. Y la mente puede impulsar al cuerpo físico a actuar físicamente o a hablar bien o mal, de acuerdo al sentimiento. Los aspectos de la personalidad se combinan y se expresan de diferentes formas, como, por ejemplo, algo que nuestros ojos perciben nos hacen pensar en determinada línea y ese pensamiento hace que surja una emoción que se puede quedar ahí o nos puede hacer que actuemos de determinada forma físicamente. Por eso se suele decir que mientras el ser humano no tenga el control de la mente y lo aplique sobre sus deseos y sus emociones, no vivirá la vida, sino que más bien la padecerá. Para vivir la vida y extraer un adelanto o progreso interno de las experiencias es necesario estar dentro de la mente, de las emociones o de todo lo demás. Porque si las sentimos superficialmente, o sea, desde fuera, sin ser plenamente consciente de ello, entonces no podemos hacerlo. Cuando se vive conscientemente o se experimenta la realidad, se puede imponer la voluntad inteligentemente para doblegar, razonar o dejar pasar los pensamientos o sentimientos que no nos interesen. Si mientras escribo, por ejemplo, estoy escuchando música, ¿estoy viviendo plenamente lo que escribo o la música? Seguro que no, y que al leer concentradamente luego lo que he escrito, tendré que rectificar algo. Si estamos hablando por teléfono y alguien nos habla a la misma vez, ¿somos conscientes de las dos conversaciones? Es imposible que sea así, aunque lo parezca, porque si se piensa consciente y voluntariamente, no se puede ser plenamente consciente de lo que nos habla el otro interlocutor. Para ser consciente de lo que ocurre en nuestro entorno hay que estar atento y concentrado a ello y tener la mente despierta y lúcida. Eso, por otro lado, nos servirá de mucha ayuda en el estado post-mortem, a la hora de recopilar, de llevarnos la película de todas las experiencias de nuestra vida y de extraer esa quinta esencia, ese fruto de toda ella. Si estamos mirando un paisaje y estamos hablando con alguien o pensando en nuestros problemas, no seremos conscientes de hasta los últimos detalles del paisaje, sino que simplemente estaremos mirando, por decirlo así. Si observamos con atención y controlamos la mente para que esté centrada en lo que perciben los ojos, estaremos concentrados y seremos conscientes de todo lo que vemos, porque nos habremos metido, por decirlo así, en el paisaje. Una vez conseguido ser plenamente consciente, podremos utilizar voluntariamente a la mente para discernir o pensar lo que queramos desde dentro. La diferencia entre ser consciente y pensar, como normalmente lo hacemos, es que al ser conscientes nos metemos dentro y lo vivimos, mientras que pensar es utilizar lo conocido y guardado en la memoria, combinándolo con las nuevas impresiones que surgen. Por poner un ejemplo. Si vemos el paisaje conscientemente, descubriremos detalles, objetos o hechos que no descubriríamos si miramos como normalmente lo hacemos, es decir, mezclándose la visión con cualquier pensamiento, emoción o deseo que surja instintiva o incontroladamente en nosotros a la misma vez.
Pongamos otro ejemplo de lo que es ser plenamente consciente. Normalmente estamos respirando sin darnos cuenta, a no ser que nos falte el aire, claro. No somos conscientes, de igual forma que no lo somos de cómo el estómago hace la digestión. Sin embargo, si cerramos los sentidos y concentramos la atención en la respiración a la vez que no pensamos, al cabo de un momento estaremos, entre comillas, viviendo o siendo plenamente consciente de la respiración. Estoy hablando naturalmente cuando tenemos la mente en silencio. La mente está unida a todo lo que conforma la personalidad y por tanto a los hábitos, vicios, etc. Bueno, los hábitos, los vicios, tantas y tantísimas cosas personales que nos dominan influyen sobre ella, sobre la mente, a la vez que ella incluso disfruta entre todas esas cosas, porque el verdadero yo no la puede concentrar y manejar siempre y a voluntad, precisamente por eso, porque le falta voluntad, porque no nos esforzamos en hacer una voluntad fuerte que domine y concentre a la mente. Si queremos evitar todo eso para que sea, como debe de ser, por otro lado, una herramienta valiosa, podemos comenzar por introducir un caballo de Troya dentro de la personalidad y hacerlo fuerte por medio de la repetición. Podemos elegir una oración, un mantra o una frase, pero debe ser algo relacionado con nuestros elevados ideales o lo que queremos conseguir. Pongamos, por ejemplo, la frase yo soy autoconsciente. Si repetimos, como yo es, de vez en cuando esta frase, siendo conscientes de su significado, estaremos debilitando los hábitos o entretenimientos incontrolados de la mente y conseguiremos que la mente se habitúe a algo nuevo que a la vez nos hace conscientes de nosotros mismos y nos ayuda a tomar conciencia plenamente del mundo que nos rodea si de verdad lo deseamos. O sea, hará que prestemos atención a todo lo que nos rodea o a lo que hacemos o a lo que decimos, sentimos, etc. Esto, al fin y al cabo, es una manera de dominar y concentrar la mente para hacernos conscientes de ella y utilizarla a voluntad. Ya hemos visto que nosotros normalmente no somos conscientes de nuestra mente. La mayor parte del día la mente está pensando por sí misma. Y está pensando cosas monótonas, cosas muy comunes de nuestra vida cotidiana, de las que tenemos guardados en la memoria, en cosas que por instinto mismo surgen. Aunque sabemos que es parte nuestra la mente. Nosotros actuamos condicionados por el pasado, por la sociedad, por las costumbres, los hábitos personales, etc. Y además solemos actuar de forma instintiva y automática. Esto ocurre precisamente porque no concentramos ni observamos a la mente. Es decir, no es lo mismo estar en determinado sitio, la consulta del médico y tener enfrente nuestra unas personas y estar mirándolas sin pensar en nada o la mente pensando en cualquier cosa o simplemente, por fijarnos en la ropa que lleva, que hacerlo intencionadamente observándola detalle a detalle, cómo es, qué ropa lleva, el color, de esto, lo otro. O sea, es un ejercicio de concentración. Pero si a la misma vez
expresamos unos determinados sentimientos positivos hacia ella, estaremos forzando a el cuerpo de deseos a expresar sentimientos buenos. Y si todo eso lo hacemos, como es lógico, de una manera consciente, o sea, con voluntad propia, buscando algo bueno, también estamos obligando a la mente a pensar positivamente sobre esa persona. Y si eso se practica muy a menudo, la acostumbramos a que piense bien sobre los demás, sobre todo cuando veamos algo que no nos gusta en ellas. Si además de ser cada vez más autoconscientes de lo que somos, pensamos, sentimos, hablamos, etc., conseguimos condicionarnos a nosotros mismos de una forma positiva, como acabo de decir, tendremos la oportunidad de favorecer un poco más el trabajo interno. Esto no es otra cosa que la autosugestión voluntaria por medio de ideas elevadas. En este caso se trata de introducir una idea y repetirla de vez en cuando conscientemente para que se originen una serie de sentimientos positivos que se instalarán como hábitos, a la vez que van anulando los condicionamientos del pasado que no controlamos. Recuerdo cuando yo comencé a ir en los años 80, a principios de los años 80, al Centro Rosacruz de Madrid, estaba deseando, entre semana, deseando de que llegara el domingo para ir allí. Y estaba pensando en ello y lo bien que iba a estar allí, la paz que iba a sentir y lo que iba a aprender y lo que íbamos a hablar y lo positivo que era todo aquello. Eso se convirtió en un hábito y cuando llegaba el domingo ocurría así. Otro ejemplo que puedo poner, en uno de los voluntariados donde yo voy, antes de ir, me hablaron de lo que era y yo ya comencé a, dentro de los ideales que tengo, como tantísima gente tiene, de poder servir amorosamente y altruistamente a los demás, ¿no? Cuando me contaron de lo que se trataba, pues yo empecé a hacerme a la idea, comencé a imaginar, a programar, a visualizar lo que yo iba a hacer allí. De tal manera que cuando fui el primer día, lo hice perfectamente. Y al siguiente día seguí haciendo lo mismo, imaginándome esas personas que ya conocía. Sabía cómo eran, sabía su imposibilidad, sabía que eran totalmente dependientes de mí a la hora de comer, por ejemplo, y yo me imaginaba con ellas, y imaginaba una serie de cosas que las decía, que las hacía cariñosamente, etc. Y cuando llegaba ese momento, si mi mente estaba en cualquier otra cosa, mi propia mente me recordaba que yo había programado eso. Y entonces lo cumplía o lo cumplo. Eso es, al fin y al cabo, una programación, visualización, imaginación, pero el fin es el mismo, el fin es hacer que la mente se habitúe a pensar positivamente, a estimular sentimientos o deseos positivos, para que esas programaciones, cuando lleguen el momento determinado, nos recuerden que tenemos que hacerlo. Hay una frase, la voy a poner como ejemplo, dice, el amor es inagotable. No recuerdo exactamente, en el servicio devocional de la Fraternidad Rosacruz, donde se habla de el amor, una de las frases dice, el amor es inagotable. Bien, si la repetimos mentalmente de una forma concentrada, o sea, consciente, con voluntad, tendremos la oportunidad de proyectar sentimientos de amor y de razonar su significado desde el punto de vista de que por mucho amor que estemos dando en todas nuestras expresiones, el amor nunca se acaba. Nunca se acabará.
Lo he dicho en muchas de mis conferencias y escritos. Podemos dar la mano indiferentemente o con amor. Y quien dice la mano, dice un beso, escribir una carta, escribir esto que yo estoy leyendo ahora, haciendo un audio, lo puedo hacer con la intención de que, bueno, simplemente para ponerlo en internet, o lo puedo hacer con un sentimiento de amor, con un sentimiento de que de verdad llegue a los corazones de quien lo escucha. O por lo menos les haga pensar un poquito. Esa es la clave, la buena voluntad que puede hacer de la mente con la mente una serie de hábitos, los cuales estimulan una serie de buenos sentimientos, deseos, etcétera, que lleven a una buena acción. Los aspectos que generalmente son un inconveniente para el desarrollo interno de quien se propone elevar su naturaleza espiritual son dos. El primero, el hecho de identificarnos inconscientemente con el mundo material, con nuestros problemas o circunstancias e incluso con la propia mente instintiva y automática. Y el segundo, las distracciones que surgen a nivel mental o por deseos y emociones mientras intentamos practicar la concentración, la autoobservación o todo lo dicho anteriormente. Durante la vida nos identificamos hasta tal punto con los problemas, con las preocupaciones, el trabajo, etcétera, que nos convertimos en eso mismo, sin darnos cuenta de que apenas razonamos los hechos, ni utilizamos la voluntad para anular ese dominio de la personalidad. Por eso nos acostamos y nos levantamos casi siendo los mismos. Durante los ejercicios, donde intentamos ser conscientes de lo que somos, de lo que sentimos y pensamos, lo que ocurre es que la mente nos incita a pensar en cosas del pasado, en hechos que nos preocupan o que tenemos que hacer en el presente, o bien en algo que ya hemos pensado o programado para el futuro. Es absurdo luchar oponiéndose a todo esto porque la mente insiste con tanta persistencia como nosotros para evitarlo. Lo ideal es dejarlo pasar sin fijarnos en esos pensamientos y ni siquiera pensar en sentido opuesto, como aconsejan algunos. A lo sumo, deberíamos pensar positivamente y buscando siempre su lado bueno. Es simple. Si estamos concentrados en la respiración de manera que la mente no piense por sí misma y de pronto percibimos que comienza a recordarnos que mañana tenemos que ir al médico, por ejemplo, lo ideal es fijarse en cómo piensa, pero sin intervenir. Se comprobará entonces que la mente rápidamente deja de pensar. Ese es el estado de observador de la mente. Después seguiremos con nuestra concentración y utilizaremos la mente a voluntad. Motivos para concentrar y atar a la mente hay infinidad de ellos, sean objetivos o subjetivos, sea nuestra mente o nuestros sentimientos, sea el amor o la paz, sea la belleza en las personas o en las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay infinidad de métodos o técnicas para desarrollar el aspecto interno de las personas. Algunas las he descrito en algunos de mis artículos y libros que circulan por ahí por internet y que yo los tengo siempre a disposición de quien quiera. Pero sea cual sea, deberá ser controlado a voluntad y de una forma consciente para poder extraer algún provecho de ella. Está bien concentrarse y meditar sobre una virtud que se tenga o una cualidad que se quiera desarrollar, pero si además la manifestamos en nuestra vida cotidiana,
estaremos creando un nuevo hábito. Por consiguiente, ¿qué es el desarrollo interno? Es el resultado de vivir internamente de una forma positiva, consciente y voluntaria para trabajar sobre las cosas, hechos, circunstancias o sobre la propia personalidad, de forma que seamos los verdaderos gobernantes de nuestra vida y de nuestro destino. Actuando así, no cabe la menor duda de que nuestro futuro, como efecto de las causas conscientes que hacemos en el presente, será mucho mejor.